es otro espejo para alondras. Claro, y la alondra es un pajarito. Y el pajarito es el diminutivo del pájaro. Y la palabra pájaro tiene 3 sílabas y cada sílaba tiene 2 letras. Y así es como se ve que la realidad existe, pero que es incomprensible. Porque además, ¿qué significa significar? O sea, entre otras cosas, decir que la realidad existe. Aceptamos la realidad y por consiguiente aceptamos estar instalados en ella, pero ahí mismo sabemos que absurda o falta o truncada, la realidad es un fracaso del hombre, aunque no lo sea del pajarito, lo que lleva a pensar que la realidad es una estafa y hay que cambiarla. Ya lo decía el otro filósofo de Cortázar, Morelli. Lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad. Aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona, no basta con querer liberarlo de sus tabúes. Hay que revivirlo, no reanimarlo. No se puede revivir el lenguaje si no se empieza por intuir de otra manera casi todo lo que constituye nuestra realidad. Pero si seguimos utilizando el lenguaje en su clave corriente, con sus finalidades corrientes, nos moriremos sin haber sabido el verdadero nombre del día. Fin de Morelli. La reflexión existencial de los personajes cortasarianos de Rayuela al libro de Manuel está imbuida de ese quiebre del mundo asegurado por la ciencia, con sus controles y previsiones de la vida, de las costumbres habituales, de la complejidad e incertidumbre de la vida, por lo que al que te dije terminaba por hacerle gracia, ese oscuro acatamiento a la ciencia, a la heredad helénica, al porqué insolente de toda cosa, una especie de vuelta al socratismo, horror al misterio, a que los hechos ocurrieran y fueran recibidos porque sí y sin tanto por qué, en lo que sospechaba la influencia de una tecnología prepotente encaramándose en una más legítima visión del mundo. La música electrónica y aleatoria, como la pintura cubista y abstracta, anticiparon la ruptura con la visión lineal de la historia, la idea determinista de la realidad, el marco de representación del mundo. Todas las miradas cabían en el cuadro, todas las metáforas y metonimias integradas en una misma mirada, al tiempo que decíamos adiós a la melodía, a la forma sonata, a los tiempos definidos, a las formas cerradas, a lo previsible, a lo más querido de la costumbre. La joda se proponía así una empresa de liquidación de fantasmas, de falsas barreras, de errores y lacras sociales y personales, para vivir como los cubistas, poniendo el tema del cuadro todo liso en el mismo plano, sin volúmenes ni sombras, ni preferencias valorativas o morales, ni censuras, con o inconscientes. Cada página de Rayuela o del libro del Manuel está cargada de metáforas con las que los personajes de Cortázar buscan sacudirse de la carga de racionalidad que les impide comprender su circunstancia existencial. Entre el azar y la elección como voluntad de la acción que viene de más adentro, que determina la conciencia que mueve la acción, el que te dije sabe muy bien que en un momento dado apagó la lámpara y que lo hizo porque decidió hacerlo en ese momento y no antes ni después. Pero también sabe que la razón que lo decidió apretar el interruptor no le venía de ningún cálculo matemático ni de ninguna razón funcional, sino que le nació de adentro, siendo adentro una noción particularmente incierta, como sabe cualquiera que se enamora o juega al póker los sábados en la noche. Así pues, si el futuro no está predeterminado, ¿cómo tomar esa primera decisión? ¿Cómo dar el brinco hacia la tabla de salvación? ¿Cómo bajarse del tren en marcha de estas inercias insustentables? ¿Cómo estar de este lado de la vida? Y luego, la otra pregunta, ¿cómo alimentar la vida? ¿Cómo darle sazón para degustarla?
Tengo un gran amigo que habla de los saberes y los sabores de la vida. ¿Cómo degustarla para disolver también el metal de la jaula de racionalidad que atrapa al sujeto y se ha enclavado en el alma del ser, para dejar que fluya la sangre hacia nuevos océanos de vida? Toda la narrativa cortasariana es una metáfora del encuentro de dos mundos en esa transición civilizatoria. El mundo que se acabó y la tensión del paso al otro lado. Hoy diríamos a esos otros mundos posibles. El agotamiento de la modernidad con sus cánones de racionalidad y la búsqueda de nuevas formas de entendimiento del mundo para poder comprender y vivir la vida. Talita, la recuerdan. Talita a horcajadas, montada en una tabla tendida entre la seguridad de Traveler y el llamado de Horacio, entre el océano que separa París de Montevideo y Buenos Aires, que enlaza la modernidad con la posmodernidad, como el agua del mar y la del río que se encuentran en la desembocadura. El nuevo día y el viejo se disputan su espacio en la historia, la separación de sus aguas, la apertura hacia nuevos horizontes. Cortázar novela este dilema del ser humano, la búsqueda, dice Cortázar, de esa otra cosa sin nombre que yo no puedo dejar de buscar. Ese decir las cosas de otra manera, leer de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, desde el dorso de la página, sacrificar las palabras para volver a nombrar las cosas, de omega al alfa, o sin alfa ni omegas. Eso que anda más allá del ser, de otro modo que ser, como formulara Emmanuel Levinas. Sacudirse el polvo que ha dejado el vendaval civilizatorio, putear a las palabras, patear las purezas del positivismo lógico y reconstruir la torre de Babel para que nuevas letras sean lanzadas a cultivar el mundo. Así se proclama, dice Cortázar, la escalada a un lenguaje simbólico que se pueda aplicar más allá o más acá de las ciencias. Digamos, una Fortran de la poesía o de la erótica, de todo eso que ya es pura sémola en las podridas palabras del supermarket planetario. Y por ello, hay que seguir mostrando la Fortran, una imagen inédita del deseo humano y la esperanza. Cuánta locura necesaria, locura inteligente y entradora que acabe por descolocar a las hormigas, como decía Lonstein. Liquidar la noción de eficacia del adversario, porque mientras sea él quien la imponga, nos condena a aceptarle sus cuadros semánticos y estratégicos. Y de ahí ese impulso desconstructor que invade a la filosofía y a la literatura. Los personajes de Cortázar andan ahí siempre buscando la salida. ¿Pero qué se busca? ¿Cómo se realiza la búsqueda de ese algo sin nombre que no puedo dejar de buscar? Recordemos la reflexión de ese personaje y ese pasaje de mi capítulo 125 de Rayuela, mi suma teológico-filosófica. Ese personaje que mira a la chica como darse la media. Si la búsqueda no es búsqueda porque ya se ha encontrado, solamente que el encuentro no cuaja. Hay carne, papas y puerros, pero no hay puchero. Tampoco hemos sabido salir del perro para llegar a eso que no tiene nombre, a esa conciliación, a esa reconciliación. Pues bien, esa reconciliación entre naturaleza y cultura no es un simple cambio de lenguaje para renovar al ser, sino una desconstrucción del pensamiento que ha anidado en un lenguaje que oprime al ser. Del verbo al ser y no del ser al verbo, no del verbo al ser, como proclamara Morelli. Pero cambio hacia qué, cambio hacia dónde, cómo se cree el sentido y el devenir de la existencia ante la crisis ambiental. Una conciencia sabia que nos permita abrirle ramas a la vida y saber vivirla. Para ello, los paradigmas de la economía y de la complejidad nos sirven muy poco.
Necesitamos recrear la vida en los enigmas de la perplejidad para comprender lo incomprensible. Corrientes, nos moriremos sin haber sabido el verdadero nombre del día. Fin de Morelli. La reflexión existencial de los personajes cortasarianos de Rayuela al libro de Manuel está imbuida de ese quiebre del mundo asegurado por la ciencia, con sus controles y previsiones de la vida, de las costumbres habituales, de la complejidad e incertidumbre de la vida, por lo que al que te dije terminaba por hacerle gracia, ese oscuro acatamiento a la ciencia, a la heredad helénica, al porqué insolente de toda cosa, una especie de vuelta al socratismo, horror al misterio, a que los hechos ocurrieran y fueran recibidos porque sí y sin tanto por qué, en lo que sospechaba la influencia de una tecnología prepotente encaramándose en una más legítima visión del mundo. La música electrónica y aleatoria, como la pintura cubista y abstracta, anticiparon la ruptura con la visión lineal de la historia, la idea determinista de la realidad, el marco de representación del mundo. Todas las miradas cabían en el cuadro, todas las metáforas y metonimias integradas en una misma mirada, al tiempo que decíamos adiós a la melodía, a la forma sonata funcional, sino que le nació de adentro, siendo adentro una noción particularmente incierta, como sabe cualquiera que se enamora o juega al póker los sábados en la noche. Así pues, si el futuro no está predeterminado, ¿cómo tomar esa primera decisión? ¿Cómo dar el brinco hacia la tabla de salvación? ¿Cómo bajarse del tren en marcha de estas inercias insustentables? ¿Cómo estar de este lado de la vida? Y luego, la otra pregunta, ¿cómo alimentar la vida? ¿Cómo darle sazón para degustarla? Tengo un gran amigo que habla de los saberes y los sabores de la vida. ¿Cómo degustarla para disolver también el metal de la jaula de racionalidad que atrapa al sujeto y se ha enclavado en el alma del ser, para dejar que fluya la sangre hacia nuevos océanos de vida? Toda la narrativa cortasariana es una metáfora del encuentro de dos mundos en esa transición civilizatoria. El mundo que se acabó y la tensión del paso al otro lado. Hoy diríamos a esos otros mundos posibles. Es otro espejo para alondras. Claro, y la alondra es un pajarito. Y el pajarito es el diminutivo del pájaro. Y la palabra pájaro tiene 3 sílabas y cada sílaba tiene 2 letras. Y así es como se ve que la realidad existe, pero que es incomprensible. Porque además, ¿qué significa significar? O sea, entre otras cosas, decir que la realidad existe. Aceptamos la realidad y por consiguiente aceptamos estar instalados en ella, pero ahí mismo sabemos que absurda o falta o truncada, la realidad es un fracaso del hombre, aunque no lo sea del pajarito, lo que lleva a pensar que la realidad es una estafa y hay que cambiarla. Ya lo decía el otro filósofo de Cortázar, Morelli. Lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad. Aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona, no basta con querer liberarlo de sus tabúes. Hay que revivirlo, no reanimarlo. No se puede revivir el lenguaje si no se empieza por intuir de otra manera casi todo lo que constituye nuestra realidad. Pero si seguimos utilizando el lenguaje en su clave corriente, con sus finalidades a los tiempos definidos, a las formas cerradas, a lo previsible, a lo más querido de la costumbre. La joda se proponía así una empresa de liquidación de fantasmas, de falsas barreras, de errores y lacras sociales y personales, para vivir como los cubistas, poniendo el tema del cuadro, todo liso en el mismo plano, sin volúmenes ni sombras, ni preferencias valorativas o morales, ni censuras, con o inconscientes.
Cada página de Rayuela o del libro del Manuel está cargada de metáforas con las que los personajes de Cortázar buscan sacudirse de la carga de racionalidad que les impide comprender su circunstancia existencial. Entre el azar y la elección como voluntad de la acción que viene de más adentro, que determina la conciencia que mueve la acción, el que te dije sabe muy bien que en un momento dado apagó la lámpara y que lo hizo porque decidió hacerlo en ese momento y no antes ni después. Pero también sabe que la razón que lo decidió apretar el interruptor no le venía de ningún cálculo matemático ni de ninguna razón. El agotamiento de la modernidad con sus cánones de racionalidad y la búsqueda de nuevas formas de entendimiento del mundo para poder comprender y vivir la vida. Talita, la recuerdan. Talita a horcajadas, montada en una tabla tendida entre la seguridad de Traveler y el llamado de Horacio, entre el océano que separa París de Montevideo y Buenos Aires, que enlaza la modernidad con la posmodernidad, como el agua del mar y la del río que se encuentran en la desembocadura. El nuevo día y el viejo se disputan su espacio en la historia, la separación de sus aguas, la apertura hacia nuevos horizontes. Cortázar novela este dilema del ser humano, la búsqueda, dice Cortázar, de esa otra cosa sin nombre que yo no puedo dejar de buscar. Ese decir las cosas de otra manera, leer de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, desde el dorso de la página, sacrificar las palabras para volver a nombrar las cosas, de omega al alfa, o sin alfa ni omegas. Eso que anda más allá del ser, de otro modo que ser, como formulara Emmanuel Levinas. Sacudirse el polvo que ha dejado el vendaval civilizatorio, putear